Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir tu palabra. Es un privilegio. Oh Señor, tú sabes que no veía a la hora que llegaran las 6 para empezar y aquí estoy, Señor. Gracias, Rey, porque lo que tú, Señor, nos enseñas todos los días, tenemos que aplicarlo, Señor, a nuestro caminar, aplicarlo, Señor, a nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a ser eficientes, a ser diligentes, Señor, y no quedarnos, oh Rey de los cielos, en yo quiero, yo deseo, sino que podamos avanzar hacia lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de compartir esta maravillosa palabra. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser como esponja, Señor, y poder recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, oh Rey, y la honra, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar en esta noche el segundo hábito de la serie de 7 hábitos para ser mujeres fuertes. El segundo hábito es deshágase de la carga. Vamos a leer lo que dice Hebreos 12, verso 1, por favor. Hebreos 12, versículo 1. Quiero que leamos Hebreos 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Amén. ¿De qué carga estamos hablando en esta tarde? Hay pecados y cuestiones sin resolver que nos van a agobiar y van a perjudicar la habilidad de navegar por la vida. Hola, Hildita, qué rico verte. Primera vez. Me encanta verte. Qué rico. Entonces estamos hablando de los pecados y cuestiones sin resolver que nos van a agobiar y nos van a perjudicar la habilidad de navegar por la vida. Las mujeres, estamos hablando, recuerda que empezamos hablando, todo va en Primera de Timoteo, donde hablamos de las mujeres débiles de Éfeso que fueron engañadas, que a pesar de que sabían todo, fueron engañadas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eran débiles. ¿Y por qué eran débiles? Porque se dejaron llevar por las situaciones del mundo y agobiar por lo que estaban viviendo. Y seguramente estas mujeres débiles de Éfeso estaban sobrecargadas de equipaje no autorizado. ¿Qué tenían? Estaban cargadas de pecados. Y la palabra griega para cargada significa llevar un montón o una pila de algo. Es como cuando estuvimos en España, no en este viaje, sino en el anterior, uno ve los carros de las personas que viven en Marruecos. Para transportarse desde España hasta Marruecos, los carros los llevan llenos y llenos y llenos y llenos de pilas de maletas que uno dice, el carro se va a voltear. Eso significa, eso es cargado, que uno tiene tanto peso encima que simplemente no puede caminar. Y el verbo era usado en la literatura hebrea para describir la acción de cargar un carro por las nubes al apilar encima cada vez más cosas. Sugiere una acumulación que es pesada, engorrosa y difícil de manejar. Las mujeres débiles de Éfeso estaban cargadas de montones de pecados que las volvían espiritualmente inestables y susceptibles a sufrir una tragedia. Existen cargas, queridas mujeres preciosas de Dios, que debemos llevar y cargas que no debemos llevar. El Señor nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades, tribulaciones y aflicciones de la vida. Tenemos que soportar estos tipos de cargas. Él nos promete que las mismas nunca pesarán más de lo que somos capaces de soportar. No nos hundirán por debajo de la línea de carga. Sin embargo, no fuimos destinadas a llevar las cargas de los pecados sin confesar, la culpa y la vergüenza. Estos tipos de cargas no autorizadas nos agobiarán y nos será difícil navegar los mares de la vida a salvo. Si estamos cargadas de pecados, seremos mucho más propensas a volcarnos y hundirnos. Por esta razón, una mujer fuerte tiene el hábito de despojarse del pecado, la culpa y la vergüenza. Es que no es solamente el pecado. El enemigo todos los días
nos afecta, nos atormenta con la carga de la culpa, y la mujer siempre lleva encima la carga de la culpa. Entonces, si pasó algo en la casa, fue mi culpa. Si se cayó el niño, fue mi culpa. Si le fue mal a la esposa, fue mi culpa. Nada de eso es nuestra culpa. Amén. El concepto del pecado no es popular en estos días. La mayoría de las personas creen que deben ser libres para vivir como quieren sin que nadie les diga qué hacer. Creen que mientras no hagan daño tienen el derecho de decidir por sí mismas lo que es aceptable basándose en sus propias opiniones. Piensan que los errores sociales modernos, tales como herir los sentimientos de las personas al etiquetar su comportamiento como pecaminoso, son el único pecado verdadero que hay. Esta mentalidad resulta evidente en la definición principal del pecado del Urban Dictionary, que dice, el cual define el pecado de esta manera: pecar significa hacer daño, pecaminoso significa dañino, sin pecado significa inofensivo. Ahora, ¿es pecado un pensamiento, palabra o acción en particular? Yo les pregunto en esta tarde. ¿Es pecado un pensamiento, palabra o acción en particular? Si es dañino, es pecaminoso. Si es inofensivo, está libre de pecado. En otras palabras, si se siente herido u ofendido, lastimado por lo que digo o hago, entonces he pecado contra usted. Wow. Si bien el concepto de daño puede llegar a reflejar la definición popular de pecado, y aunque el pecado sea indudablemente dañino, esto no se alinea con lo que la Biblia dice acerca del pecado. Ahora, ¿qué es exactamente el pecado? La Escritura nos enseña que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. No tiene nada que ver con no cumplir con sus normas o que usted no cumpla con las mías. Billy Graham explicó que el pecado es cualquier pensamiento o acción que no cumpla con la voluntad de Dios. Dios es perfecto y todo lo que hagamos que no alcance su perfección es pecado. Entonces, pecar significa que hemos hecho algo malo, o bien hicimos algo que Dios dice que no debemos hacer, o no hicimos algo que deberíamos haber hecho. Pecamos cuando dejamos de amar a Dios, cuando dejamos de estimarlo, cuando dejamos de confiar en Él, buscarlo y obedecerlo con todo nuestro corazón. El pecado abarca más que mandamientos como no matarás, no robarás y no cometerás adulterio. La mayoría de las personas reconocen que estas acciones califican como pecado. Sin embargo, Jesús enseñó que las actitudes ocultas, tales como el desprecio, la codicia, la ansiedad, la preocupación y el temor, también son pecados. Y luego están los pecados de negligencia: no hacer buenas obras, no usar nuestros talentos o ignorar al herido. El Nuevo Testamento enumera muchos pecados y se los voy a nombrar para que podamos entender un poco qué significa en realidad pecar. Cuando usted escuche esta lista, usted va a decir, wow. Le voy a dar la lista, es un poquito larga, pero quiero que analice de esta lista en qué usted ha caído y en qué no. Celos, riñas, rivalidades, disputas, resentimiento, amargura, falta de perdón, malicia, cinismo, envidia, avaricia, codicia, arrogancia, insolencia, egocentrismo, materialismo, autopromoción, desprecio, fornicación, inmoralidad sexual, impureza sexual, sensualidad, actos homosexuales, adulterio, idolatría, artes de magia, ocultismo, abuso, calumnia, difamación, arrebatos de ira, chismes, alboroto, insultos, bromas groseras, irreverencia, blasfemia, obstinación, impulsividad, falta de disciplina, desenfreno, prepotencia, vanidad, glotonería, cobardía, impiedad, desagradecimiento, traición, embriaguez,
orgías, estafa, engaño, mentira, hipocresía, lujuria y jactancia. Ahora, esta no es una lista políticamente correcta. Definitivamente, no es la lista que la mayoría de las personas elaborarían si se les pidiera que catalogaran cuáles actitudes y comportamientos califican como pecado. Sin embargo, le guste o no, la Biblia le llama pecado a estas actitudes y comportamientos. Y Dios es quien define qué es el pecado. No yo, ni usted, ni Hollywood, ni los medios de comunicación, ni el diccionario. Cuando observo la lista de pecados anteriormente mencionada, creo que usted estará de acuerdo con que pecar es algo que todos hacemos todos los días. Amén. Romanos 3:23 señala, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos cerramos el blanco. No obstante, ojo, y esta es la parte extraordinaria, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido justificados, dice Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo expía nuestros fracasos para dar en el blanco. A causa de su sacrificio, Dios gratuita y generosamente perdona nuestro pecado. El pecado nos cansa, nos pesa, nos carga con un bagaje emocional y espiritual. Sin embargo, el Señor nos invita a despojarnos de las cargas y regresar a casa. Así como el padre en la parábola del hijo pródigo perdona y recibe gozosamente a su hijo, también nuestro Padre Celestial perdona y recibe a todo aquel que regresa a Él con fe y arrepentimiento. El pecado, la culpa y la vergüenza constituyen un peso que no necesitamos soportar. Él quiere que seamos libres de la pesada carga. Cuando recibimos el perdón de Cristo, Él nos otorga el poder para lidiar con el pecado. Podemos continuamente librarnos de esta carga opresiva. No sabemos qué clase de pecados estaban oprimiendo a las mujeres en la iglesia de Éfeso. Quizá fueron descubiertas en pecados de comparación, envidia, o en chismes y habladurías. Quizás eran críticas y distantes con respecto a sus esposos. Quizás estaban teniendo fantasías lujuriosas con estrellas de teatro atractivas, gladiadores musculosos o apuestos mercaderes viajantes que coqueteaban con ellas en el mercado. Podrían haber sido adictas a las compras, presas del materialismo, o tal vez hayan caído en el resentimiento y la falta de perdón hacia las personas que las hirieron y pecaban en respuesta a los pecados cometidos contra ellas mismas. Quizás la amargura del pecado que las oprimía. Independientemente de las cuestiones específicas, si sabemos esto, la frase cargadas de pecados indica que estas mujeres estaban agobiadas por los pecados que se habían amontonado y acumulado con el tiempo. Aunque asistían a la iglesia y profesaban tener fe en Jesús, no se deshacían de sus cargas, no estaban despojándose. Como lo dice Hebreos 12:1, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado las estaba agobiando, haciendo tropezar y volviéndolas débiles. Entonces, ¿cómo evitamos que eso nos ocurra? La pregunta es, ¿cómo nos libramos de nuestras cargas? La Biblia nos enseña que nos libramos del cargamento no autorizado al confesar habitualmente nuestros pecados con fervor. Porque es tiempo de confesar. Porque es que la confesión, queridas mujeres preciosas, es un hábito importante. ¿Qué dice Primera de Juan 1, versículo 8 y 9? Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 1, verso 8 y 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todas tenemos pecados que confesar. Cada una de nosotras tenemos pecados que confesar. Note que el apóstol Juan no se excluyó a sí mismo, sino que dijo, si confesamos. Y no estaba solo hablando de pecados pesados, pasados, sino presentes y también en curso. Sus palabras literalmente significan, si persistimos en confesar nuestros pecados
o si tenemos la costumbre de confesar nuestros pecados. Juan escribe la palabra pecados en plural para indicar que son muchos. Él presentó la vida cristiana auténtica que implica un reconocimiento honesto, un reconocimiento franco y permanente de las maneras en que fallamos en lo que respecta a vivir conforme a los estándares de Dios. La palabra confesar es una traducción del término griego homologeo, que viene de homos, que significa igual, y lego, que significa hablar. Entonces, confesar significa hablar lo mismo que otra persona o estar de acuerdo con ella. La confesión de los pecados significa que estamos de acuerdo con Dios. Decimos las mismas cosas sobre nuestro pecado que Dios y lo vemos de la misma manera que Él lo ve. La confesión de nuestros pecados es primeramente ante Dios. No obstante, la palabra confesar también contiene un elemento de reconocimiento sincero o testimonio sincero. Hay una dimensión social y pública implícita. El reconocimiento de los pecados no es solo un asunto privado entre Dios y yo. ¿Qué es entonces? Tratar de ser honesto y transparente con los demás, en especial con nuestros hermanos en la fe. La Escritura dice que la confesión sincera es una manera altamente efectiva de abordar el pecado. Santiago 5, verso 16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo está abogando por una autenticidad cultural. El pueblo de Dios tiene que ser honesto y transparente y estar dispuesto a ayudarse y apoyarse unos a otros en nuestra batalla contra el pecado. Este versículo no dice que necesitamos confesarnos con un pastor o un sacerdote. No dice que necesitamos confesarnos públicamente en frente de toda la congregación. Tampoco dice que debemos contarles a todos acerca de cada pecado que cometemos. Simplemente, hijas, nos enseña que confesarle nuestros pecados a mentores o amigos cristianos de confianza y pedirles que oren por nosotras es una manera muy efectiva de obtener la victoria. En un entorno cristiano saludable está bien ser perfecta. Podemos contarles a las personas sobre nuestro pecado. No necesitamos encubrirlo u ocultarlo o pretender que no sucede nada. Podemos ser sinceras acerca de nuestras luchas. Aunque esto pueda atemorizarnos, es importante hacerlo. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiese y lo deja, haya perdón. Y lo que les decía es que en un entorno cristiano y saludable está bien ser imperfecta. No necesitamos ser perfectas porque el único perfecto es Dios. Nadie más sino Él. El único santo es Él. Nuestro caminar todos los días es llegar a ser como Él. Pero en nuestro caminar nos equivocamos y tenemos que reconocer que nos equivocamos y que fallamos y que muchas veces necesitamos ayuda porque solas no podemos. Si usted quiere librarse del pecado, la culpa y la vergüenza que le están oprimiendo, la confesión puede ser de gran ayuda. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué promesa tan maravillosa y qué privilegio tan maravilloso. Note que este versículo contiene una oración condicional. Dice que si confesamos, o sea, tenemos que persistir en confesar nuestros pecados. Dios nos perdonará y nos limpiará. Significa esto que si no confesamos cada uno de los pecados que cometemos todos los días, Dios no nos perdonará. Significa que nos recriminará esos pecados sin confesar. Significa que ser limpia de nuestras iniquidades depende de que me percate de cada uno de los pecados de mi vida. No, si significara eso, entonces todos estaríamos en grandes problemas. Por lo general, no somos ni siquiera conscientes de todas las maneras en que pecamos, mucho menos nos encargamos de confesarlos todos. Ahora, ¿puede tan siquiera recordar cuántas veces la semana pasada dijo algo que no fue beneficioso? ¿O cuántas veces tuvo un pensamiento crítico?
¿O el número de veces que amó más otras cosas que a Dios? Si este versículo significara que somos culpables y estamos obligadas legalmente a pagar por cada pecado hasta que lo confesamos, entonces no tendríamos esperanza porque nunca podríamos ser capaces de confesar cada cosa que hagamos mal. La Biblia nos dice que Jesús canceló. ¿Qué canceló Jesús? Vamos a Colosenses 2, versículo 14, por favor. Yo quiero que busquen Colosenses 2, verso 14. Dice que Jesús canceló el documento de deuda en contra nuestra que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Por lo tanto, cuando confesamos nuestros pecados como creyentes, podemos estar confiadas de que Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Consumado es. Él llevó en la cruz la culpa de cada una de nuestras ofensas. Esto significa que cada deuda ha sido verdadera y completamente cancelada. Su sacrificio cubre cada pecado pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados de forma permanente? Existe una muy buena razón. Esto se debe a que la confesión hace que el perdón de la cruz sea real para nosotras. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos y declaramos el poder de la obra de Cristo en nuestra vida. Declaramos la misericordia y el perdón maravilloso que recibimos en el momento en que somos salvas. Es como cuando el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos redarguye. Entonces, cuando usted dice algo, hace algo, comete algún error, cuando usted dice mentiras, cuando usted ofende a alguien, el Espíritu usted le dice, ¡hey, Lucía! Y usted, papá, perdón. En ese momento es que usted dice, perdóname, Señor, porque fallé. Amén. Tenemos que estar atentas a lo que el Espíritu Santo, porque Él es el que convence del pecado, es el que convence de pecado. Y pedirle todos los días, Espíritu Santo de Dios, convénceme de pecado. Convénceme de pecado y trae un verdadero arrepentimiento. Porque es que el hábito de confesar nuestros pecados de manera constante y sincera tiene que ver simplemente con caminar en la luz. Entonces, admitimos que hemos fallado en lo que respecta a vivir conforme a los estándares de Dios, a fin de que podamos obtener la victoria sobre el pecado y crecer en santidad. Entonces, ¿de qué se trata la confesión? La confesión se trata de aplicar el evangelio. No es algo que tenemos que hacer, sino más bien algo que tenemos la oportunidad de hacer. Vamos a poder desahogarnos, vamos a sentir que la carga se levanta, vamos a experimentar la limpieza de nuestros pecados, vamos a sentir la fuerza del amor y el perdón de Dios y ponernos a cuenta con Él. Vamos a declarar su poder y victoria. Entonces, es un privilegio y un gozo inaccesible para aquellos que no conocen a Jesús. Cada vez que confesamos, declaramos y reafirmamos la verdad de lo que nuestro Salvador hizo por nosotras en la cruz. La gracia y el perdón que recibimos hacen que el gozo de nuestra salvación sea cada vez más precioso. Se nos recuerda una y otra vez la realidad y lo maravilloso de su obra. Amén. ¿Me siguen hasta acá? Listo. Vamos a hablar un poco de confesiones verdaderas y falsas. Aquí es donde está el punto. ¿Cuáles confesiones son verdaderas y cuáles son falsas? Y yo les hago una pregunta. ¿La hirió alguien alguna vez y luego le dijo que lo sentía, pero tuvo el presentimiento de que realmente no era así? Tal vez lamentó que lo haya atrapado, o quizás lamentó las consecuencias que tuvo que enfrentar, o quizás lamentó que usted se sintiera de la forma en que lo hizo. No obstante, usted se quedó con la sospecha de que en el fondo no estaba en verdad arrepentido, que realmente no creía que lo que hizo estaba mal o que haya sido tan perjudicial. Su confesión no se hallaba respaldada por una determinación de hacer las cosas de manera diferente. Dijo que lo lamentaba, pero no demostró un cambio de actitud.
La Escritura nos enseña que hay una manera correcta y una manera incorrecta de relacionarnos con Dios después de haber pecado. ¿Cuáles son ellas? Una confesión verdadera implica más que reconocer verbalmente que hicimos algo malo. Como mencioné antes, la confesión significa estar de acuerdo con Dios. Decimos sobre nuestro pecado lo mismo que Dios dice y lo vemos de la misma manera que Él lo ve. Por lo tanto, la confesión no está acompañada por un dolor y arrepentimiento genuinos, que no está acompañada por un dolor y arrepentimiento genuinos, no califica como una confesión verdadera, es una confesión falsa. Yo le digo a mis hijos, la primera por experiencia, pero la segunda ya por sinvergüenza. Usted no puede caer en el mismo pecado todos los días. ¿Dónde está el verdadero arrepentimiento? La Biblia provee ejemplos de personas cuyas confesiones fueron falsas y de personas cuyas confesiones fueron verdaderas. Existe una enorme diferencia entre alguien que simplemente dice que lo siente y alguien que en verdad está arrepentido. Vamos a ver cómo 3 personas diferentes en la Biblia confesaron sus pecados. De estas 3, solo uno lo hizo de la manera correcta. Y vamos a empezar con Saúl, que fue el primer rey de Israel. El rey Saúl, el primer rey de Israel, era alto, de buen parecer y habilidoso, pero era espiritualmente débil. Esto se debía a que nunca en verdad confesó ni se arrepintió de sus pecados. Sus confesiones eran falsas. Permítame brevemente realizar 3 escenas de su vida. Vamos a resaltar 3 escenas de la vida de Saúl para que podamos comprender qué significa una confesión falsa. En primer lugar está la escena de 1 Samuel 13, del 8 al 12, donde pretende ser un sacerdote. Amén. 1 Samuel 13, versículo 8 al 12. Vamos a leer un momento esta porción. De 1 Samuel 13, verso 8 al 12. Del 8 al 12 dice: Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Pretendía ser un sacerdote. El profeta Samuel le dio a Saúl instrucciones explícitas de no comenzar la batalla contra los filisteos en Gilgal hasta que él llegara para ofrecer el holocausto. Saúl sabía que únicamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios, era una ley estricta, pero estaban apuros por comenzar la batalla. Así que decidió no esperar a Samuel y se tomó la libertad de ofrecer el holocausto. Después de todo, era el rey. Más tarde, en lugar de expresar un arrepentimiento genuino, Saúl procedió a exponer excusas por sus acciones. ¿Qué dijo Saúl? Lo siento, pero no podía seguir esperando. Los soldados estaban inquietando. Lo siento, pero estaba perdiendo la oportunidad de lograr una defensa exitosa. Lo siento, pero no llegaba si no tuve otra opción. Podemos ver otro ejemplo de Saúl haciendo una confesión falsa en la escena cuando perseguía a David. Saúl estaba celoso de David, así que se puso en marcha con un ejército de soldados hacia el monte donde David estaba escondido para buscarlo y matarlo. Una noche David se dirigió al campamento de Saúl. Los hombres de David le instaban a matar a Saúl y quedarse con el trono, pero en cambio solo tomó la lanza de Saúl y el jarro de agua para demostrar que le había perdonado la vida.
Al día siguiente, cuando se enfrentó a la evidencia, Saúl confesó. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 26, versículo 21, por favor. 1 Samuel 26, verso 21. Le dice Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Qué pasó con Saúl? Sintió remordimiento, sintió pena y se disculpó. Dijo todas las cosas correctas, pero no cambió. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a perseguir de nuevo a David. Y una tercera ocasión la encontramos la escena en 1 Samuel 15, donde Saúl desobedece las instrucciones de Dios sobre cómo debía proceder con los amalecitas, los archienemigos de los israelitas. Se suponía que debía destruirlo todo. Eso está en 1 Samuel 15, del 1 al 9, usted lo puede leer más tarde. Se suponía que debía destruirlo todo y no llevarse ningún motín, ni vacas, ni ovejas, ni tesoros, nada. Saúl obedeció parcialmente. Si bien destruyó lo que era vil y despreciable, dejó que sus hombres tomaran el mejor botín. Además, no mató al rey de los amalecitas. Él y sus hombres probablemente planeaban montar un gran espectáculo para el pueblo. Tenían la intención de desfilar con el botín, ridiculizar al rey extranjero y alardear de su victoria ilustre. Cuando Samuel confrontó a Saúl por no obedecer la palabra de Dios, Saúl insistió en que de hecho sí había obedecido al Señor y sus intenciones eran honorables. Él supuso que a Dios no le molestaría una pequeña desviación del plan. Después de todo, sus hombres tomaron del botín ovejas y vacas para ofrecerlas en sacrificio al Señor. Pensaba que Dios estaría complacido. Y le dijo, lo hago para Dios. ¿Cuál es el problema, Samuel? Saúl no reconoció que había hecho algo malo. Por lo tanto, Samuel pronunció estas palabras inquietantes. Eso está en el versículo 23 de 1 Samuel 15. Y dice, ¿y cómo tú has rechazado la palabra del Señor? Él te ha rechazado como rey. Y el versículo 24 y 25 dice, Saúl decidió que necesitaba corregir las cosas y rápido. Entonces confesó, he pecado. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Samuel vio que era una confesión falsa. Reiteró que Dios iba a desechar a Saúl como rey. Aterrorizado, Saúl rogó otra vez por perdón. He pecado, en el versículo 26, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor, tu Dios. ¿Puede ver el problema con su confesión? Saúl estaba más preocupado por su reputación, por ser reconocido ante los ancianos, que por su pecado. Y en cada una de estas tres escenas hubo algo muy mal en la confesión aparentemente sincera de Saúl. Amén. Él nunca se arrepintió. Él solamente lo hizo por calmar su conciencia. Él sintió solamente remordimiento. Amén. El segundo personaje que vamos a ver es Judas, el discípulo de Cristo. Consideremos a otro personaje reconocido y trágico de la Biblia, Judas. Después de traicionar a Jesús, Judas se dio cuenta de las consecuencias terribles de sus actos. Vamos a leer lo que dice Mateo 27, versículo 3 al 5, por favor. Mateo 27, verso 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Entonces él arrojó las piezas de plata en el templo y se retiró y fue y se ahorcó. Una vez más, observe atentamente las palabras de la confesión de Judas. He pecado. Judas confesó, pero trágicamente no hizo los cambios que Dios quería que hiciera. Se fue avergonzado. Su culpa fue tan grande que terminó ahorcándose.
Él confesó su pecado, pero este reconocimiento de su maldad no condujo a la respuesta que Dios deseaba. Amén. Otra persona que solo sintió remordimiento. Y el tercer personaje que vamos a ver es David, que es el maestro del arpa. Los pecados más evidentes e infames de David fueron su adulterio con Betsabé y el asesinato subsiguiente de su esposo Urías para encubrir el embarazo. Estos fueron pecados terribles y desde una perspectiva humana parecen inclusive peores que los pecados de Saúl. Sin embargo, hubo una diferencia importante entre las maneras en que estos hombres respondieron. El profeta Natán le contó a David una historia convincente que lo llevó a darse cuenta de sus acciones. Segunda de Samuel 12:13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Mire, he pecado. Mire qué diferencia la confesión de David a la confesión de Saúl y aún la de Judas. Aquí Natán le dijo, cuando él dijo, he pecado contra el Señor, Natán dijo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Son las mismas palabras de confesión que tanto Saúl como Judas usaron. Si bien estos tres hombres expresaron una sentida aflicción similar, los pecados de David fueron quitados y perdonados, no así los de Saúl y Judas. Y estas historias demuestran que aunque las personas puedan reconocer sus malas acciones, sentirse apenadas, intentar cambiar y orar, eso no necesariamente significa que se hayan confesado de manera genuina y se hayan arrepentido de sus pecados. David confesó, he pecado al igual que Saúl y Judas, pero él dijo algo más que realmente significativo. No sé si lo ha notado, él señaló, he pecado contra el Señor. La expresión contra el Señor es sumamente importante. David reconoció que al pecar había quebrantado la ley eterna y justa del Creador y lo había disgustado. En un ruego emocional clamó a Dios y pidió perdón. Vemos este patrón de arrepentimiento más de una vez en la vida de David. Note cómo, de acuerdo a las palabras de esta confesión en Salmo 51, también reconoció que su pecado fue contra Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 51, versículo 3 y 4, por favor. Salmo 51, verso 3 y 4. Mire lo que dice el Salmo 51:3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, Señor, he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. David reconoció la verdad más importante acerca del pecado. El mismo es primeramente una rebelión contra un Dios santo. Si bien reconocemos la naturaleza horizontal del pecado de una persona a otra, la Biblia siempre presenta el pecado como una ofensa principalmente vertical, que es una persona a Dios. Aunque David indudablemente había pecado contra Betsabé, Urías, sus familias, la propia familia de David, sus oficiales y otras tantas personas más, él no se enfocó en ellos cuando confesó su pecado. Esto no quiere decir que David no se haya disculpado también con las personas a las que había herido. Sin embargo, resulta evidente que comprendió que el pecado es tan increíblemente atroz porque constituye una ofensa contra Dios, el Dios del universo. Contra ti he pecado, dice David, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Así que terminemos esta parte meditando en nuestro corazón. ¿Qué cosas pueden haber allí que no hayamos confesado y podamos así ponernos a cuentas con Dios? Amén. Yo le voy a enviar también el material, como siempre lo hago, para que usted lo pueda seguir rumiando y meditando. Amén. Pero necesitamos en este momento, yo les invito un momento a que cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor, ¿qué es
¿Qué es, Señor, lo que está pasando? ¿Qué es, Señor? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay allí, Señor, que no te agrada, Padre? ¿De cuántas maneras, de cuántas formas, Señor, he pecado? ¿De cuántas formas, Señor, he hecho lo malo? ¿De cuántas formas, Señor, te he pecado? ¿A cuántas personas he herido? ¿Cuántas veces no he perdonado? ¿Cuántas veces, Señor, he sentido celos, envidia, avaricia, egoísmo? He dicho mentiras, Señor. ¿Cuántas veces, Rey, he fallado y te he fallado feo, Señor? Por eso en esta tarde, Rey de los cielos, me quiero poner a cuentas contigo. Me quiero poner a cuentas con Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta tarde que me convenzas de pecado, que me muestres, oh Rey, aquellas cosas que pueden haber en mi corazón, Señor, que me han paralizado, Señor, que me han, Señor, dejado, oh Padre, sin voz ni voto, Señor, que no me han dejado avanzar, Padre. Yo te pido perdón, Señor, y mientras escucho esta canción, Padre, puedo reconocer, Padre, que tú eres, oh Rey, Padre, quien me levanta, que tú eres, Señor, quien me sostiene, Señor, que tú eres, Padre, quien levanta mi vida y mi corazón, Señor, que tú eres, Dios de los cielos, quien me puede perdonar, Señor. También te entrego mi culpa, Rey. Perdóname, Señor, porque he cargado con culpa, he cargado con vergüenza, Señor, y esa vergüenza, Padre, me ha dejado, oh Rey de los cielos, oh Padre, muchas veces paralizada y no he apreciado, Señor, tu gran amor, Señor. Ese amor, Padre, que tienes. Padre, gracias. Mientras escuchamos esta canción, yo te invito a que tú medites un momento en este momento. Le digas al Espíritu Santo que te convenza de pecado, que te muestre aquellas cosas a través de las cuales has podido fallar, le has podido entender y le has podido causar y confesar. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido bueno. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Traigas perdón a tu corazón, Aún lejos de que ti, traigas tu arrepentimiento, amor luchó que por mí. traigas desde los cielos convicción de aquellas cosas, Ha Padre, sido que te han tan ofendido, bueno que te han dañado, Padre, que vamos a empezar un año, Rey, de la mejor manera. Un año, Padre, donde podamos ver, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Señor. Trae a memoria, Rey. Trae a memoria, Señor, oh Padre, cada una de mis cosas, esos pecados a través de los cuales te hemos ofendido, tu amor me te hemos envuelve, me dañado. sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Renueva un espíritu recto delante de ti, Señor. No hay nada, Señor Padre. No hay nada, Señor Padre, que tú me debas, Señor. No hay nada, Señor Padre, que tú no hayas hecho, Señor, a la cual, Padre, yo no pueda acudir, Señor. Por eso en esta mañana solamente tengo agradecimiento en mi corazón, porque todos mis pecados, Rey, han sido perdonados, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo, Señor. Hoy me pongo delante de ti. Hoy tomo mi corazón en mis manos, Señor, y te pido perdón. Perdóname, Rey. Quiero empezar un año, Dios, de una manera diferente. Quiero caminar en tu camino, Señor, en tu verdad, en la luz, Señor, que tú tienes para mí todos los días, sin tener nada oculto, Señor. Por eso hoy te pido perdón, Señor. Ayúdame, Rey, a caminar, Señor, en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, y ser cada día más contigo. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, Padre, por la obra maravillosa que estás haciendo, Señor. Yo las bendigo con toda bendición del cielo y te pido, Señor, Padre, que seas tú, oh Rey de los cielos, Padre, levantándonos, fortaleciéndonos y llenándonos, Señor. Te necesitamos, Señor. Es a ti, Padre, a quien queremos. Es a ti a quien anhelamos, Señor. Habla allí con él y dígale, Señor, te necesito, Jesús. Es a ti a quien necesito, a nadie más, Padre. Guárdame, oh Rey, de los pecados que me son ocultos y guárdame, Señor, de pecados de soberbia, Señor. No quiero hacer confesiones falsas. No quiero, Señor, tener solo remordimiento. Yo quiero tener un arrepentimiento genuino, Señor. Y ese arrepentimiento genuino viene de la palabra metanoia, que significa metamorfosis, donde yo soy cambiado, donde yo soy restaurada, donde yo vivo, Señor, de acuerdo a lo que tú has plasmado para mí y de lo que tú tienes para mí. Te amo, Rey. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gloria y honra a ti, Señor, por esta maravillosa oportunidad, Señor, que me das de compartir, Padre, tu palabra, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Rey de los cielos. Te damos honra, te damos gloria. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Padre, Señor, lo que aflige su corazón. Tú conoces esos pensamientos, Señor, que muchas veces le atormentas. Tú conoces la culpa, Señor, por la cual ellas han podido pasar, Señor. Yo las bendigo con toda bendición del cielo. Yo bendigo sus vidas y declaro, Señor, que este año será diferente. Será un año donde veremos tu gloria. Será un año donde empezamos caminando de tu mano, Señor. Donde veremos, Señor, tu voluntad, Padre. Porque empezamos, Señor, oh Dios de los cielos, poniéndonos a cuentas contigo, Señor. Trabaja esta semana en cada una de nosotras. Trabaja, Espíritu Santo de Dios, en cada una de nosotras. Trae a memoria aquellas cosas que por algún motivo han quedado allí guardadas en el corazón y que no han sido confesadas, Padre. Y ayúdanos, Rey, a ponernos a cuentas delante de ti, a tener un arrepentimiento genuino, Señor, y una confesión verdadera en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, oh Rey, y la honra, Padre, y te doy gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de estar en tu presencia, de recibir tu palabra, Señor, y de ponernos a cuentas contigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hijitas. Les amo. Amén.